siguiente es un programa recreativo. Contiene elementos de lenguaje, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres o representantes. Ilumina, la voz de lo alto, presenta Derechos y Ciudadanía, promoviendo valores y fortaleciendo los derechos civiles. Bienvenidos a Derechos y Ciudadanía. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa de Derechos y Ciudadanía por Ilumina 107.3 FM, donde sus voces se escuchan por todo lo alto. Llegamos a ustedes bajo la dirección del señor Gustavo Graterol y en el manejo de los controles nuestro buen amigo Jairo Peña, quienes habla Nabil Keidi, dándoles la bienvenida a este primer programa del año 2021 y acompañado por mi buen amigo Carlos Moncada. Saludos, bienvenidos todos a este año 2021, un fuerte abrazo y por supuesto, como lo decimos todas las semanas, agradecido con Dios por una nueva oportunidad que nos da, por un nuevo año que nos da para seguir llevando a toda la colectividad trujillana y a toda la colectividad mundial que nos escucha a través de la 107.3 Ilumina en línea, ¿verdad? Bueno, y contentos porque ya iniciamos por este 2021 nuestro programa Derecho y Ciudadanía. Agradecido, por supuesto, con todas las personas que hacen posible acá en la emisora, los miembros del Centro de Animación Juvenil, los miembros de la Red de Derecho y Ciudadanía, que durante el 2020 hicieron posible todas las actividades que nosotros trajimos para acá, para el programa Derecho y Ciudadanía, y que para este 2021 continúan. Así es, tenemos la meta, la visión de continuar durante todo este año, seguir compartiendo con ustedes los temas de interés ciudadano para la formación y crecimiento de las comunidades valeranas. Y así como mencionó mi compañero Carlos, de parte del Centro de Animación Juvenil y de sus proyectos, la gente propone, y el proyecto de participación y protagonismo ciudadano, les deseamos un feliz año 2021, que este año sea de mucho crecimiento para todos ustedes y que bueno, esperamos que sea mucho mejor que el año 2020, porque sabemos que el 2020 estuvo lleno de mucha controversia, muchas dificultades debido a la pandemia por el COVID-19 y esto afectó en otras áreas del país. Y ese es justamente el tema que vamos a hablar el día de hoy. Claro, precisamente el tema del día de hoy vamos a conversar sobre todas las incidencias. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí, un conversatorio que vamos a tener mi compañero Navid con mi persona y por supuesto atendiendo en base a este tema, a todo lo que sucedió durante el 2020, los mensajes de texto o los mensajes que nos lleguen a través del WhatsApp, que por supuesto a partir de este momento activamos, recordándoles que son los números telefónicos 0416-576-9441 y el 0426-872-7443. Como hemos mencionado en otros programas, a veces presentamos problemas con la conexión de datos, con el internet, y posiblemente algunos mensajes de WhatsApp no lleguen, y si llegan cuando ya estamos en nuestras casas. Entonces les pedimos que puedan compartir con nosotros a través de la mensajería de texto, y para eso les compartimos la pregunta del día. ¿Qué opinan de ustedes del año 2020? Para ustedes, ¿cómo fue el 2020? ¿Y qué esperan para este año 2021? Queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios, para que así podamos dialogar, conversar y compartir todas nuestras opiniones. Ya saben, pueden compartir a través de la mensajería de texto por el 0426-872-7443 y el 0416-576-9441. Les estaremos mencionando todo lo que sucedió en el 2020 y no les vamos a poder decir lo que va a suceder en el 2021 porque no somos adivinos, ¿verdad? Aquí no entramos en esas cosas porque creemos en Cristo y sabemos que Él es el único que lo sabe todo, ¿verdad? Ajá. Pero sí, por supuesto, vamos a estar
conversando y leyendo los mensajes de lo que esperamos como venezolanos para este 2021. Así es, y más que decir lo que pasó durante el 2021, ya que eso todo el mundo lo sabe, estaremos compartiendo algunas estadísticas de cómo fue el efecto de la pandemia, el sector económico y el sector político en Venezuela y cuáles fueron los efectos que tuvieron estos tres elementos en la sociedad venezolana. Y para eso compartiremos, debatiremos y queremos escuchar sus opiniones. Así que ya saben, en este nuestro primer programa del año 2021 queremos compartir y estar más cerca de ustedes. Claro que sí. Bueno, sin más, esperando que pues todos ustedes estén atentos a los números telefónicos que ya les dimos para empezar con nuestro debate sobre lo que fue el 2020. Nos vamos a una pausa musical y al regreso comenzaremos con nuestro debate aquí en su programa Derecho y Ciudadanía. Ya regresamos. Hoy desperté con un sueño en los ojos y prometí que lo iba a contar. Fue tan real todo aquello que vi. Lo más bonito es que estábamos juntos, tú y yo. Las calles se abrían sin miedo a la gente y las sonrisas andaban a pie. nadie esperaba tanta alegría. Pudimos cambiar el dolor por amor. Tú y yo. Era tan fácil saber lo importante, que el cielo era uno y nosotros también. Dame tu mano y pintemos la vida de colores bonitos, hagámoslo juntos, tú y yo. El mundo que soñé. Esconde el silencio, aún en la duda suspira la fe. Cuando amanece es de noche y de día, no hay imposibles si vamos con Dios, tú y yo. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón, la música que mueve el mundo. Se despierta mi voz, sintiendo que es posible y que gracias a Dios hoy mi sueño es tangible. Te regalo mi fe, te invito a conocer la vida que soñé, el mundo que soñé, somos el mundo que queremos. Y
2:14 de la tarde, seguimos aquí en su programa Derecho y Ciudadanía, en este nuestro primer programa del 2021, donde estaremos conversando sobre lo que fue el 2020 para Venezuela y para el mundo, pero en especial para Venezuela, porque estaremos discutiendo sobre tres situaciones en particular. Una, por supuesto, lo que fue la pandemia para Venezuela, pero esta pandemia que nos atacó a nivel mundial, pero que en Venezuela se vio con mucha fuerza, porque nosotros teníamos ya, antes de eso, ya contábamos con una pandemia que era la pandemia política, que es la situación política que está viviendo el país, y por supuesto agravó la situación. Entonces vamos a estar conversando de lo que fue la pandemia, algunos de los datos que tenemos sobre la cantidad de contagiados, de fallecidos, pero también cómo estuvo la situación política en el 2020, y por supuesto esto nos lleva a conversar también sobre la situación económica. Así es, Carlos. Bueno, para dar inicio al debate de hoy, comencemos por discutir lo que fue la pandemia del COVID-19 que inició el año pasado, y que, bueno, como muchos saben, esto provocó un gran impacto a nivel mundial. Hasta el 12 de enero del 2021 se ha confirmado que más de 92 millones de casos se han confirmado en 255 países del territorio mundial. Entre los países con mayor número de infectados resaltan los Estados Unidos, la India, Brasil, Rusia y Reino Unido, con más de 1,9 millones de muertes entre estos 5 países y con más de 65,8 millones de casos de personas recuperadas. También cabe mencionar que actualmente se mantienen 24,1 millones de casos activos a nivel mundial. Esto es un pequeño resumen de lo que ha sido la pandemia en el mundo, pero así como mencionó mi amigo Carlos, vamos a enfocarnos en lo que ha sido el efecto de la pandemia en el territorio nacional venezolano, el cual a partir del 13 de marzo del 2020, con los primeros 2 casos confirmados, la pandemia trajo diferentes consecuencias que afectaron los sectores de salud, economía, política y social en el país. Entre ellas se encuentra la cuarentena impuesta por el gobierno nacional a partir del 17 de marzo del 2020, y la cual fue alargada por varios meses, y que a partir del 1 de junio del año 2020 comenzó bajo un esquema de flexibilización y radicalización en función de la alza de cifras de infectados. A partir del 1 de junio fue que se dio inicio a lo que era la semana radical, la semana flexible, donde las personas podían salir, trabajar, realizar sus labores normales de comercio, y esto ha sido algo muy discutido, muy debatido, más durante el mes de diciembre, que fue la mencionada flexibilización total por la temporada navideña. En Venezuela se ha confirmado hasta ahora un total de 118.856 casos de personas infectadas, con un total de 112.320 casos recuperados y 1.095 fallecidos en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué es lo que queremos debatir en cuanto a la pandemia en el país? ¿Cómo afectó eso a nuestra sociedad? Primeramente, tenemos que entre sus consecuencias se destacan la reducción de la demanda económica, la aceleración en la depresión del bolívar, que ocasionó un incremento acelerado en los precios del mercado interno, y la paralización de parte importante de los sectores económicos que se mantenían activos en el país. Inmediatamente ves como una cosa se cruza con la otra. La pandemia de una vez nos lleva a lo que es el efecto económico en todo el territorio nacional. Claro, nosotros vamos a estar conectando los 3 temas que tenemos para la tarde de hoy, ¿verdad? Porque, bueno, es muy sencillo. Todo el tema de el COVID-19 vino a fortalecer, pero de un modo a justificar para lo que es los entes del gobierno, a justificar muchas cosas, pues les sirvió para poder decirle al pueblo: no vamos en los momentos de las semanas radicales no se les va a echar gasolina a nadie, y la gente decía: no, es que estamos en la semana radical. No, es que no hay gasolina.
es que no hay gasolina. Entonces todo eso trae muchas consecuencias que al gobierno le sirvió para justificar muchas de las deficiencias con las que ya venía trabajando y que de no haber existido la pandemia se hubiese evidenciado la ineficiencia de este gobierno y que eso nos hubiese llevado a que incluso los resultados en diciembre hubiesen sido distintos, porque si votó el 10% a lo mucho de la población en esas llamadas elecciones parlamentarias que ellos tenían, ¿verdad? Pues si votó el 10% sin la pandemia, donde el venezolano hubiese evidenciado todo ese pequeño 10% que llegó a votar por ellos, ¿verdad? Lo hubiese evidenciado todo, pues yo creo que ni el 1% hubiesen sacado de votantes, porque de verdad el venezolano que todavía, porque tenemos que estar claros, todavía hay venezolanos confundidos, todavía hay venezolanos que están manipulados creyendo cuentos de camino y bueno, si hubiesen dado cuenta de la realidad del país y otro gallo cantaría. Bueno, en cuanto a la situación de pandemia, también pudimos ver que durante el mes de diciembre se dio una flexibilización total de todo el sector económico para que las personas, bajo medidas de bioseguridad, pudieran realizar sus labores, sus trabajos y pudieran disfrutar de la temporada de manera, digamos, tranquila, sin tener ese problema del encierro y todo lo que muchas personas, digamos, estaban esperando. Pero durante el mes de enero hemos visto las consecuencias de esta flexibilización, ya que los casos, las enfermedades, incluso los fallecidos, se han duplicado. Ahora entramos en el debate. ¿Estuvo bien o estuvo mal la flexibilización total en diciembre? Mira, no fue los resultados no los estamos viendo en enero, en el propio diciembre, ya en mediados de diciembre, ya el 15 de diciembre, el presidente o llamado presidente, ¿verdad? Él tenía que haber suspendido esa flexibilidad, pero no le convenía, entonces bueno, él en ese momento pues mantuvo la flexibilidad, donde ya para el 15 se evidenciaba que los casos estaban creciendo, que las cosas se estaban agravando y todo, y bueno, de allí que tengamos todo este inconveniente. Ahora, esa flexibilidad, no solamente las que se tenían semanales, que ahorita vuelven las semanales, no tienen un sentido claro, porque es evidente que no se está llevando con la rigurosidad que se tiene que llevar dentro de una pandemia. No es solamente como lo dice la jocosidad del venezolano, ¿no? Que durante esa semana el virus descansa. No, es que durante esa semana, si durante la semana radical el trabajo de la guardia y la policía es fuerte para que la gente no salga, en la semana de flexibilidad el trabajo de la guardia y de la policía es mucho más fuerte, porque tiene que estar pendiente de que aquellos que salgan cumplan con las normas, y eso no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no cuenta el Estado venezolano con suficientes guardias, con suficientes policías para poder cumplir con eso, y los pocos que tienen, porque la mayoría no quiere trabajar, no están asistiendo. Anteriormente, para cuando hacían los procesos de admisión de guardias, entraban 2.000 y hasta 3.000 guardias acá en el estado de Trujillo a estudiar. Actualmente no consiguen ni 200 para que entren a estudiar, y para poder llegar a la cuota que se colocan, que es entre 400 y 500, tienen que salir a convencer a jóvenes de que les va a ir bien en la guardia, porque no los consiguen. Entonces, ¿qué sucede? Tienen guardias donde no tienen ni siquiera cómo llevarles el almuerzo. Eso hace que estos guardias justifiquen otro delito más, porque no, nosotros estamos hablando de guardias, pero hablar de guardias o hablar de delincuentes es lo mismo en este país. ¿Por qué? Porque los guardias justifican un delito, porque se ponen a matraquear a la gente en las colas, a la gente en las arcabalas, para ellos justificando el hecho de que, bueno, tienen que almorzar y tienen que tener pal fresco, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que se hace la cuestión donde en las semanas de radicalización al mediodía ya las arcabalas no están,
y entonces todo el mundo deja para la tarde, no, yo necesito ir para tal sitio, bueno, yo me voy en la tarde, ya en la tarde no hay alcabala, y bueno, desde ahí no se están cumpliendo las normas. Viene la semana de flexibilidad, donde tú no consigues ninguna alcabala, y entonces tú pasas tranquilamente y puedes andar por cualquier lado, hasta sin tapabocas, sin las medidas de seguridad, y por supuesto, pues, con la única cuestión en la que, si vas a entrar a algún comercio, los de los comercios sí están pendientes y no te dejan entrar sin el tapaboca, pero tú puedes andar libremente en la calle sin tapaboca porque no hay un guardia, no hay un policía que te lo esté diciendo. ¿Sabes qué? Otra cosa que causó lo del mes flexible, que trajo consigo un incremento abrumador de las cifras de enfermos aquí en el país, es que aquellas personas que cuestionaban de que si había pandemia, que si no había, que se lo tomaban a la ligera, yo creo que fue de mucho impacto el ver la cantidad de fallecidos que fue incrementando, la cantidad de casos. Incluso yo en lo personal me quedé atónito al ver muchos conocidos que presentaron síntomas, se enfermaron, hospitalizaron, y muchos conocidos que fallecieron. Entonces ahí fue donde caí en cuenta de que sí hay que tomar mucho cuidado. Digamos que esto fue un gran impacto en la pandemia aquí en el contexto venezolano, es que nosotros nunca nos habíamos preparado para algo así. Entonces digamos que la falta de conocimiento y digamos la cultura del venezolano provocó que al no tomarnos en serio esta situación fuera un poco más trágico de lo que se esperaba. Claro, y nosotros tenemos que hablar de un... Vamos a decirlo de un modo para no seguir siendo tan fuertes con nuestros hermanos del gobierno, ¿verdad? Para no ser tan fuerte con ellos, vamos a decirlo de un modo. Se están equivocando al tomar las cifras, ¿no? Hay una pequeña equivocación que puede derivarse de culpa de los médicos, por decirlo de modo. Vamos a echarle la culpa a los médicos y no es culpa del gobierno, y que esas cifras que están colocando de contagiados y de fallecidos no son cifras reales, ¿verdad? Porque para decir que en el país van 1.000 muertos en todo el país durante un año, y nosotros solo aquí en el estado de Trujillo, ahorita en diciembre vimos diario morir cantidad de hermanos trujillanos, de hermanos valeranos por COVID, ¿verdad? Y entonces uno no ve que esas cifras no cuadran mucho, ¿verdad? Pero porque uno dice, bueno, vamos a optar, es que no están tomando la cifra como debe ser. Bueno, sucede que muchos venezolanos están entrando y luego su acta de defunción dice que murió de neumonía. Por supuesto, aquel funcionario público encargado de llevar las cifras, cuando va a llevar las cifras, va a tomar solo aquel que el acta de defunción dice que murió por COVID. Aquel que dice que murió por neumonía no lo va a tomar como una cifra más. Pero resulta que todo aquel fallecido que no es por COVID le permiten que sea velado, sí, que cumpla con el velorio completo, o sea, hasta de los 2 y 3 días, porque que hoy en día la mayoría de los velorios que antes uno no se moría y al otro día lo estaban enterrando, ahorita no, en Venezuela los velorios duran por lo menos 5 días. Para hablar, y dirán muchos que nos están escuchando, si es exagerado, 3 días. Bueno, aquel que tiene los familiares más cerca logra 3 días, pero muchos están durando 4 y 5 días porque tienen que dar chance que hijos, hermanos, padres, cualquier familiar que está fuera del país logre llegar al velorio de su familiar. Entonces, estos familiares que mueren por cualquier otra causa les permiten ser velados, pero aquellos que salen del hospital y que su acta de defunción dice que murieron de neumonía tampoco les permiten ser velados y van directo de la morgue a el cementerio. Y entonces uno dice, oye, pero si el acta de defunción dice que murió por neumonía, o sea que no tiene COVID, y él no va para la cifra, pero no me van a permitir velarlo. Entonces todas estas situaciones uno dice, ahí está el error, y por eso es que las cifras se ven tan pequeñas y vemos que diario están muriendo compañeros venezolanos, compañeros valeranos, trujillanos, que están ahí, por supuesto, sufriendo de todo lo que pasó con esta pandemia. Sí, bueno, uno de los efectos más evidentes del COVID ha sido en el sector económico, y dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
que Venezuela encabeza por un amplio margen la lista de las economías latinoamericanas que más cayeron al cerrar el año 2020, con una caída del 30% en todos los sectores económicos, seguido por Perú con una caída del 12,9%, Panamá con una caída del 11%, Argentina con una caída del 10,5%, México con una caída del 9% y Ecuador con una caída del 9%. Bueno, y pese a que CEPAL espera que para el 2021 se produzca un efecto rebote en las economías latinoamericanas que podría llevar a un crecimiento promedio del 3,7% en las economías de Latinoamérica, la organización estima que Venezuela será el único país de la región que no crecerá, aunque se verá una ralentización de su caída económica con una contracción esperada del Producto Interno Bruto del 7%. Encabezamos una lista de los países con la caída económica más trágica durante el 2020 con un 30%. ¿Qué puede decir eso, Carlos? No, bueno, pero y esto, siguiendo con el tema de las cifras, nosotros podemos decir que son cifras muy cariñosas para lo que de verdad está sucediendo en nuestro país, un país donde vemos algo que ya están mencionando todos los venezolanos en las calles, en las busetas, en los comercios, que es el único país donde hay devaluación del dólar, ¿no? Entonces, pero eso no es cierto totalmente. Todos los países tienen devaluación, pero una devaluación en el dólar que de verdad no se ve, porque si acaso 1 centavo, 2 centavos de dólar al año. En cambio aquí nosotros estamos viendo, te coloco un ejemplo, un amigo particular fue a comprar un peso, porque ahorita todos los funcionarios se están montando en que como no les alcanza el sueldo que el gobierno les da, tienen que ver cómo hacen y muchos están montando negocios en sus propias casas y todo. Un amigo funcionario público también, se cansó porque no le alcanzaba para comer ni él solo, menos la familia, y montó un negocio en su casa, fue a comprar un peso para poder las verduras que iba a vender y todas las cosas, pesarlas cuando las fuera a vender. Compró el peso iniciando la pandemia, antesito de iniciar la pandemia, compró el peso en $6. Finalizando año, ese mismo peso costaba $35. Entonces uno ve la devaluación que sufre el propio dólar, porque ya todo, y la gente lo dice, no, antes yo tenía $10 y eso era un platero y yo estaba feliz y los guardaba, ahorita $10 me los gasto en media bolsita de comida, ¿no? Entonces estamos sufriendo estas consecuencias donde estamos siendo atacados fuertemente por una devaluación producto, y esto hay que tenerlo claro, no es que los Estados Unidos quieren devaluar porque nos quieren atacar y todo. Compañeros venezolanos, dejemos de estar creyendo en cuentos de camino. Es la ineficiencia de un gobierno que no ha sabido manejar de verdad la crisis en un país, porque necesita tener los venezolanos, y esto no lo digo yo, ellos mismos lo han dicho. Nosotros no queremos que los pobres se vuelvan ricos porque se vuelven opositores. Así lo han dicho, y entonces, ni modo, no nos queda otra que seguir asumiendo que tengamos fe, seguir teniendo fe de que esto va a cambiar. Muy bien, ahora vamos a una pequeña pausa musical. Ya al regresar retomaremos el tema del resumen de lo que ha sido el contexto venezolano durante el año 2020. Ya regresamos. Desperté con el mundo al revés y un dolor intenso en mi pecho nació. Esto no puede ser, no lo puedo creer, y una lluvia de lágrimas vino a caer. Hoy la ilusión
ilusión de vivir se cubrió, la violencia y el odio ganaron terreno. Esto no puede ser, no lo voy a aceptar, con un canto a la vida me voy a quedar. Y decimos no a la violencia, y decimos que no a la mezquindad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos sí por la esperanza, y decimos que sí por la humanidad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Cada mañana despertamos a la luz de un nuevo día, con la fuerza que nos dice que hoy será mejor que ayer. No es nada fácil la tarea en un mundo dividido. Si juntamos nuestras manos, somos hijos de la libertad. Decimos no a la violencia, decimos que no a la mezquindad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos sí por la esperanza, y decimos sí por la humanidad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos no a la violencia, y decimos no a la mezquindad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad. Y decimos sí por la esperanza, y decimos sí por la humanidad. Es un canto por la vida, es un canto por la libertad, es un canto por la libertad. 2:38 de esta tarde maravillosa del mes de enero. Hoy comenzando nuestro programa, el primer programa de este 2021, Derecho y Ciudadanía, en el que estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue el 2020 para Venezuela y pues por supuesto viendo qué es lo que esperamos de nuestro país, para nuestro país en este 2021. Entonces, estábamos conversando en el segmento anterior sobre todo lo que fue el COVID, un poco cómo atacó también la parte económica a nuestro país, y nuestro amigo Nabil nos tiene algunas cosas que decirnos también sobre este tema. Así es. Bueno, continuando con el tema económico, durante el año 2020 tenemos que Venezuela cerró este año con una inflación acumulada del 3.000
713%. Yo nunca me imaginé una cifra así en una estadística inflacionaria. Y bueno, como parte de esto, hay declaraciones del presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos, Saúl López, que presentó un balance sobre la producción agroalimentaria en Venezuela durante el año 2020, en el que se precisó que hubo una disminución del 30% de la actividad productiva en comparación con el año 2019. Esto también producto de la pandemia por el COVID-19, lo que paralizó muchos sectores de la economía venezolana. Otro de los escenarios más, digamos, un poco más caóticos en la parte económica durante el año 2020 fue la caída de los precios del petróleo, en que el pasado 20 de abril el precio establecido por las petroleras a nivel internacional se ubicaron en un nivel negativo por primera vez en la historia. Y antes de un debacle de los precios, el gobierno de Venezuela se vio forzado a vender el crudo con importantes descuentos para compensar los riesgos asociados con las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Podemos recordar que el 2020 fue la primera vez en la historia en que un barril de petróleo valía menos $0. O sea, que si a ti te regalan un barril de petróleo, puedes estar consciente que ese barril no valía nada. Y esto fue durante el periodo de abril del 2020. Imagínate cómo puede afectar eso a un país que depende netamente de la producción petrolera. Bueno, por supuesto, y estamos conscientes de toda esta situación, así como hemos tenido unas fechas de abonanza, de buena bonanza en el país, donde el barril de petróleo ha llegado a tener unos precios bastante amplios. Lo hemos vivido en varias oportunidades durante 50, 60 años acá en el país. Recuerdo que en el periodo de Carlos Andrés Pérez también se vivió, donde el barril del petróleo se disparó a unos precios muy altos. Durante el gobierno del difunto presidente Chávez también el barril se disparó a unos precios muy altos y tuvimos abonanza. Eso le permitió a ellos lograr hacer algo en el país. Esas son cosas que no se niegan, y sabemos que en un país que depende del petróleo, porque bueno, a pesar de ser un país cafetalero, de ser un país que también en el tema del chocolate es muy bueno, y en muchas otras actividades agrícolas, pero no tiene la fuerza como para sostener la economía de un país. Seguimos dependiendo mucho del petróleo, y que el petróleo llegue a esa cifra, a menos bajar de cero. O sea que, mira, yo por comprarte un barril de petróleo, en vez de pagarte algo, tú me tienes que pagar a mí por comprarte el barril de petróleo. Entonces, imagínense la situación a la que llegamos, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que para este 2021, con una situación de ya no tengamos pandemia, que no tengamos esta situación de crisis económica y política, que podamos salir de la situación política, podamos iniciar el proceso de reconstrucción de nuestro país. ¿Qué es lo que nos lleva a reflexionar en este tipo de escenarios, por lo menos en la parte del sector petrolero, y cómo esto ha afectado a la economía venezolana? Esto nos enseña lo que muchos han dicho durante tantos años. Un país no puede depender de solamente de un sector productivo, en este caso de la renta petrolera. Digamos que el Estado venezolano debe tomar conciencia de activar otros sectores productivos para así generar ganancias que puedan favorecer a la economía de nuestro país. Hay muchos países que no tienen petróleo y viven muy bien, viven del turismo, viven de la parte agrícola de la producción, y eso sería uno de los mejores escenarios que podemos tener en este 2021, que al ir superando la pandemia se puedan activar otros sectores productivos. Claro, pero eso permite a nosotros incluso relacionarlo con el tema de la pandemia, porque eso hace que los pocos recursos que podía obtener Venezuela también se vieran minimizados, porque bueno, sabemos que la renta petrolera sirve para lo que son las deudas externas y para muchas cosas como construcciones que está haciendo el Estado y todo esto, pero
lo que son alcaldías, gobernaciones, funcionan mucho con lo que es el tema de los impuestos que también se vieron disminuidos este año por la pandemia, porque los locales no tuvieron las ventas que normalmente tienen. Eso hace que disminuya también el impuesto que ellos van a cancelar, lo que se traduce en que menos se pueda hacer cosas por los venezolanos. Ahí la gran respuesta de por qué en los actuales momentos la cesta básica está a más de $300 y los venezolanos tienen un sueldo mínimo que no llega a $2. Entonces, todavía no nos explicamos cómo hacen los venezolanos para vivir con $2-3 al mes. Pues sí, sabemos que todos han tenido que salir a la calle y tener 2, 3, 4 y hasta 5 trabajos en una casa para poder sobrevivir y pues lograr alimentarse, porque vemos que la gente está logrando comer, pero los vemos con los zapatos con huecos, los zapatos rotos, la ropa vieja. Este año los comercios que más se llenaron fueron las tiendas de tela, porque la gente prefería ir a comprar tela para hacerse una camisa que comprar la camisa que le iba a salir 3 y 4 veces para hacer tapabocas. Sí, también para hacer tapabocas. Muchos este año se alegraron porque el 24 y el 31 lograron estrenar. Sí, se pusieron un tapaboca del color de color nuevo. De color nuevo. Entonces, bueno, desde allí se pudo hacer muchas cosas. El venezolano siempre se las ingenia para resolver algunas situaciones, pero no escapa que tenemos venezolanos que están pasando hambre. Entre las cosas en las que se están ingeniando los venezolanos, y eso no es algo que nos estemos inventando, eso está en todas las estadísticas. Si la gente revisa el estudio estadístico del ENCOVI 2020, ¿verdad?, que debe estar por salir, las instituciones que se encargan de las estadísticas a nivel nacional, es constante en estas estadísticas ver que los venezolanos, una de las opciones que están teniendo para resolver el tema de la comida es que ya no tienes las 3 comidas diarias, sino que estás con 2 o una sola comida diaria. Es para resolver, y muchos los están resolviendo. Yo tuve la posibilidad de participar en algunas de estas encuestas, de elaborar algunas de estas encuestas que a mí me correspondía el municipio de Trujillo como tal para hacer estas encuestas, y en muchas de las casas a las que llegamos a aplicar estas encuestas nos encontrábamos con situaciones donde nos decían: aquí comemos 2 veces al día, cuando se puede, a veces comemos una sola vez al día. Y cuando empezamos a revisar el tema de los alimentos que consumían, cuando hablábamos de carnes o de carne de res, carne de cerdo, carne de lo que es pollo, algún tipo de carne, ellos se quedaban asombrados, y muchos decían: no, mire, eso desde hace años no se ve aquí en esta casa. Y otros pues llegaban y lo cortaban a uno diciendo: mire, ahorre ahí el tiempo, aquí es caraota y arroz todas las semanas, todos los días, porque es lo único que podemos consumir, lo único que nos da y que nos rinde para poder tener 1 o 2 comidas al día. Exactamente. Bueno, es muy preocupante la situación, digamos, como el efecto pandemia afectó el sector económico, e inmediatamente el sector económico afecta al sector social, la parte de salud, la parte, digamos, del desenvolvimiento de las personas, porque incluso se pudo ver mucho durante el 2020 que a causa del encierro hubo mucha depresión, la situación económica también generó, digamos, afectó psicológica y emocionalmente a muchos ciudadanos, que se llegó hasta ver incremento en los índices de suicidio. Claro, pero estar claro en lo que estamos diciendo, no es la pandemia lo que afectó la situación económica, vino a fortalecer una situación económica que ya estaba afectando al venezolano, porque ya, si nosotros hablamos del 2019, ya en el 2019 teníamos muchísimos venezolanos, muchísimos hogares venezolanos con una sola comida al día. Y bueno, según los economistas, ya este es el 7º año de recesión económica en Venezuela, ya que aproximadamente en el 2013-2014 se empezó a ver el aumento de la inflación y la devaluación del bolívar, lo que ha generado lo que tenemos hoy en día,
en el sector económico venezolano. Bueno, yo creo que la mayor reflexión es que tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos para sacar adelante el país y tratar de recuperar lo que queda de nuestra economía. Ahora, Navi, estamos siendo, mucha gente lo dirá, incluso la cara de nuestro amigo Jairo a veces no es normal, cuando nosotros estamos siendo muy trágicos aquí, pero estamos diciendo la verdad, pero algo de esperanza para la gente. Vemos que el cambio viene, que las cosas se puede arreglar, que todavía la podemos solucionar. ¿Qué le podemos decir a nuestros hermanos venezolanos? Bueno, yo lo que sí he visto durante el año pasado y digamos que me ha causado mucha admiración, y yo siempre he dicho de que nada ocurre por coincidencia, sino que todo tiene una razón de ser, es que a nosotros nos tocó vivir en estos momentos esta situación económica, esta situación pandemia, esta crisis humanitaria en nuestro territorio nacional, pero eso digamos que nos ha fortalecido como seres humanos. Yo nunca había visto personas tan emprendedoras en mi vida, personas jóvenes, personas de tercera edad, que digamos se han esforzado y han tomado esta situación país, esta crisis, para ingeniárselas y salir adelante. He visto personas incluso hasta más jóvenes que yo, personas de mi edad, entre 18, 30 años, que han iniciado sus propios negocios. O sea, han decidido, se han mentalizado en que o prospero por mi cuenta, veo cómo hago para salir adelante, hago mi propio negocio, trato de volverme autosuficiente, o me dejo morir en las manos ante la crisis. ¿Hace falta irse del país para solucionar el problema económico de los venezolanos? Bueno, yo opino de que no todos nos podemos ir. Hay personas que podemos trabajar y esforzarnos para seguir adelante y tratar de rescatar nuestro país. Respeto mucho a los que se han tenido que ir. Tengo muchos amigos que, para mí, tristemente, han abandonado nuestro país, han abandonado sus hogares, han abandonado sus familias, y por razones, digamos, razonables, porque eran personas que no contaban con un trabajo, no tenían cómo alimentar a sus familias, y esto los obligaba a abandonar el país para buscar, digamos, un estilo de vida mejor. Pero, ¿qué sucede? Estas personas de verdad no contaban con los recursos ni las maneras de poder emprender por su cuenta para poder, digamos, dar el sustento a sus hogares, la parte de, por lo menos, garantizar 1 o 2 comidas al día. Pero, al contrario, hay muchas personas que aún durante esta crisis, de manera milagrosa, cuentan con los recursos o cuentan con las herramientas para, digamos, salir adelante, ejercer sus propios negocios productivos, para emprender, y impresionantemente han salido adelante y les ha ido muy bien. Y digamos, felicito a todas esas personas que han tomado esta crisis y lo han convertido en una oportunidad para salir adelante. Por supuesto, y bueno, decirle a nuestros hermanos venezolanos, de verdad, desde mi punto de vista, no hace falta irse, no hace falta. Luchemos acá por un mejor país, busquemos las opciones, resolvamos. Aquí los que nos estamos quedando seguimos luchando porque este país cambie, y así va a ser. Esperamos que este 2021 sea de dicha para los venezolanos, porque empecemos a ver luces, y para eso vamos a necesitar de mucho apoyo de todos los sectores en Venezuela, pero por supuesto también de todos nuestros hermanos venezolanos que están fuera del país. Estamos regando la voz, necesitamos la ayuda de ustedes, necesitamos el apoyo de ustedes, y por supuesto, y ya lo vivimos ahorita con una prueba de ello fue la consulta popular, donde no solamente participaron los que estaban en Venezuela, sino que participaron, tenían la posibilidad de participar, y así lo hicieron muchos de ellos, los que estaban por fuera también. Entonces, bueno, esas son parte de las opciones, que es un poco lo del tema político, que no lo hemos tocado fuertemente, pero sí, lo vamos a mencionar rápidamente. Tuvimos tuvimos 2 escenarios durante el 2020 en lo que fue la parte política, ya que hubo las elecciones parlamentarias convocadas por el gobierno nacional y lo que fue la consulta popular convocada por la oposición. Digamos, en la parte de lo que fue las elecciones parlamentarias del mes de diciembre convocada por el gobierno nacional, la cual venía con antecedentes cuestionables por la cuestión de
la Asamblea Constituyente, el TCJ, que fue el que designó a la nueva directiva del CNE, lo que es constitucionalmente cuestionable, ya que eso no son los protocolos, y a partir de allí, digamos que las elecciones parlamentarias fueron rechazadas incluso desde antes que se realizaran, por, digamos, las irregularidades en la convocatoria de la nueva directiva del CNE. Y bueno, lo que fueron estas elecciones contaron con una participación, según los datos oficiales, de un total de 6.251.080 votantes, de lo que representaría aproximadamente un 30% del padrón electoral, con una cantidad de inscritos de 20.710.421. O sea que de 20.710.000 personas, solamente 6.251.000 fueron a votar. Aunque, digamos, las cifras oficiales que da el gobierno es de un 70% de abstención, el sector opositor afirma de que hubo más de un 80% de abstención. Y así como mencionaste, la contraparte, que fue la consulta popular convocada por la oposición, contó con una participación de más de 6 millones de personas, tanto dentro del territorio nacional como fuera del territorio nacional. Y esto me hace caer en el análisis de que en el país ha habido división desde hace muchos años de, digamos, lo que eran los oficialistas y los opositores, pero en esta ocasión yo veo que hay una división de tres partes. Están los que apoyan al gobierno, están los opositores que todavía, digamos, creen en lo que es ir a votar, o sea, que se van por la parte de la participación electoral, y los que rechazan ambos bandos. O sea, no aprueban ni el uno ni el otro, y digamos que ahora hay una división de tres partes. Claro que sí, bueno, y de esa manera vamos llegando al final de nuestro programa, no sin antes pues darle una gran felicitación a Lilian Bastidas, mi querida tía, un saludo grande hoy en el día de tu cumpleaños, unas felicitaciones que te envía tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus sobrinos, toda la familia que te ama y que está atento a ti hoy en tu día. Feliz cumpleaños, mi querida y amada tía Lilian. Que la pases bien y que sigas disfrutando con toda tu familia. Igualmente quiero aprovechar para mandar un saludo a Moraima Morillo y a su esposo José Fernando Álvarez, que nos escuchan desde la comunidad de San Luis. Un saludo para ustedes, mis padres. Bueno, claro que sí. Y por supuesto, deseándoles lo mejor a todos. Un gran saludo desde aquí, que sabemos que nos están escuchando. Tenemos sintonía en Barquisimeto, Estado Lara, a través de Ilumina 107.3, que está en línea, a nuestros compañeros de uno de los proyectos del Centro de Animación Juvenil de lo que es el proyecto Fénix, donde están hoy en una etapa de formación, y desde ahí están en línea con nosotros, esperando que el día de mañana tengan un feliz regreso a casa. Eso es todo por esta semana, agradecido con Dios plenamente por una oportunidad más que nos dio de estar con ustedes en su programa Derecho y Ciudadanía. La cita la próxima semana a la misma hora, 2 de la tarde, todos los sábados, para continuar con más de las incidencias de todo lo que ocurre en nuestro país y que es discutido dentro de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bien. Dios les pague. ...107.3 FM presentó Derechos y Ciudadanía. Gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga abundantemente. Les invitamos para la próxima emisión de Derechos y